Em, ok, vamos a ver. Y una vez que estoy grabando la clase voy a compartir pantalla, pero vamos a hacer una situación. Bueno, vamos a compartir pantalla y les voy a explicar cómo vamos a trabajar hoy día. Ok, me voy a ir yo a la guía. No, este es el texto, perdón. ¿Dónde está la guía? La guía, la guía, la guía, la guía. Me dan aceptando, por favor, a los estudiantes que están intentando ingresar. Aquí está el texto. Perdón, se me ha cerrado la guía. Voy a abrirla nuevamente. Mil disculpas. Buenos días, dicen. Buenos días, buenos días. Ok, aquí tengo la guía. Y como les decía, hoy día vamos a trabajar al revés. Voy a ir hacia el final. Y ustedes tienen ya la guía de esta semana. Pero les voy a pedir que primero nos vayamos a esta partecita donde nos dice al final. Dice, nota, para ayudarte puedes revisar el texto en las páginas o en la página 218 y 219 o ingresar al siguiente link. Lo del link lo vamos a dejar de ladito y quiero darles unos 5 minutitos para que leamos lo que dice la página 218 y 219 del texto. Ustedes tienen el texto, van a leer estas dos páginas. Aquí tengo yo la página 118, que es esta que se está observando ahorita, y tengo la página 219. Quiero que le lean en 5 minutos las dos páginas, poniendo énfasis en los recuadritos en donde está con letras azulitas. Yo le voy a dejar también aquí abierta la página un ratito, pero ustedes cojan su texto y lean la página 218, 219, pero enfocándose principalmente en lo que está con letras azulitas, tanto en la 10, en la 218 que está en la partecita final y en la 219 casi al final, en donde dice dominio y rango de una función. Leemos eso en 5 minutitos y en 5 minutitos ya retomamos la actividad para irnos hacia lo que son las tareas directamente y vamos a ir desarrollándolas para aprovechar un poquito porque hoy he ampliado un poquito las tareas, pero las vamos a desarrollar lo que avancemos aquí en la clase. Entonces, por favor, les doy esos 5 minutitos, leamos esas dos páginas y luego pues nos reintegramos nuevamente. Solo leamos esta, se mantienen conectados.
Ok, listo. Hemos ya tenido los 5 minutitos para revisar lo que nos decía en la parte final casi de la guía, ¿no? Donde dice nota para ayudarte, puedes revisar el texto en la página 218 y 219. Hemos leído ya lo que nos dice esa partecita y lo que está ahí prácticamente es una ampliación, digámosle así, de lo que tenemos nosotros en el planteamiento de la guía. Ahora, con esa base, si terminaron de leer, a ver, coméntenme. ¿Alcanzaron a leer o les falta un poquito? ¿Sí me escuchan? Dicen, yo no tuve el texto porque no estoy en mi casa. No tengo el Ah, texto. ok, perdón. Bueno, en todo caso les había dejado en pantalla la, las dos partecitas con letritas azules, que era lo más importante que yo quería que se realice la lectura, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, en todo caso vamos a ir revisando un poquito y nos vamos a enfocar ahora en lo que nos dice la tarea. Entonces ahí me dice tarea. Resolver los ejercicios 1 y 2 de la página 220 del texto de matemáticas. Entonces, si nosotros nos vamos al texto de matemáticas y nos vamos a la página 220 que está aquí, me dice que realice los ejercicios 1 y 2. Vamos a irnos enfocándonos ahí mismo directamente, ¿no? Y voy a hacer rápidamente, eh, vamos a ir dibujando, voy a poner quizás las iniciales nada más de los conjuntos para ir realizando, ¿no? El número 1 dice, indica cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifica tus respuestas. Primero tenemos que analizar si son funciones y luego tenemos que justificar las respuestas. En el caso del primer conjunto, entonces, si se puede observar ahí, dice que está unido por el conjunto S y el conjunto E. En el conjunto S tenemos oso, lobo, colibrí, geranio, rosa. En el conjunto E tenemos animal, planta y vemos las relaciones que están dibujadas ahí. Bajo lo que podemos observar ahí, ¿quién me dice? A ver, de lo que se pudo leer. Aquí lo que me indica en el literal, perdón, el numeral 1 para contestar el literal A me dice, ¿cuáles de las siguientes relaciones son funciones? Y justifica tu respuesta. En este caso, estos dos primeros conjuntos, ¿es una función o no es una función? ¿Quién me dice? A ver. Ok, vamos a regresarnos rapidito a la página 218 y voy a leer esta partecita donde me explica sobre la función, ¿no? Y justo les decía lo que estaba con letritas azules. Dice, en esta relación, refiriéndose a estos conjuntos que tenemos aquí, me dice, en esta relación observamos que a un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Cuando se observa esta correspondencia, la relación toma el nombre de función. Entonces, ¿qué es una función? Una función es cuando a cada uno de los elementos de un conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Ahí podemos nosotros decir que es una función. Si consideramos esta explicación, volvemos nuevamente acá al literal A del numeral 1, y observamos esto que tenemos aquí, las relaciones en estos dos conjuntos, podríamos decir que sí es función o que no es función. ¿Quién me ayuda? Obsérvele y dígame, no hay problema. Si nos equivocamos, no hay problema. Aquí estamos para ir corrigiendo e ir aprendiendo, ¿verdad? Pregunto aquí, a cada elemento del primer conjunto, del conjunto de partida, decía que para que sea función debe de corresponderle un solo elemento del conjunto de llegada, ¿no es cierto? Un solo elemento del conjunto de llegada. En este caso, ¿sí se cumple eso?
A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Si están ahí, Sí, miren, oso le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Oso, animal, ¿cierto? Lobo, animal. Pero si observamos nosotros el ejemplo que teníamos, me dice, bueno, que en esta relación observamos que a un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. O sea, no puede corresponderle dos. O a cada elemento del conjunto de partida no puede estar establecido acá en el conjunto de llegada con con un solo elemento, dos elementos del conjunto de partida. Entonces, viendo esa situación, aquí automáticamente puedo decir yo que esto no es una función, ¿no? No es una función porque tres elementos del conjunto de partida le corresponden a un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Y eso no se puede generar como una función. Listo, hasta ahí vamos con el primero, ¿no? El literal A. Vamos con el literal B. Observemos los conjuntos ahí y me ayudan. En este caso, ¿sería una función o no sería una función? sí es una función. Si es una función, ¿por qué? Porque me decía aquí, justifica, ¿no? ¿Por qué sería una función? Porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada, ¿verdad? Pero aquí, perdón, pero aquí vamos a considerar que tengo dos elementos del conjunto de partida que no le corresponde ningún elemento del conjunto de llegada. El 1 no está relacionado con ningún elemento del conjunto B y el 5 tampoco. Entonces, cuando tengamos esta situación, tampoco se puede considerar una función. A cada elemento del conjunto de partida, o sea, del primer conjunto, le debe de corresponder un elemento del conjunto de llegada. Entonces, en este caso, tampoco es una función. Vamos a ver el tercero, el literal C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es una función? Sí es. Sí es una función. No, Si es, no, no es. A ver, dígame. A ver, vamos aprendiendo a justificar, ¿no? A ver, el que me dijo sí, justifiquemos por qué sí es una función. Digamos, no tengan problemas. Si nos equivocamos, no pasa nada. no es. No es. ¿Por qué no es? Esa partecita del por qué siempre tenemos que tenerla presente, ¿no? Y acá siempre vamos a irnos a la partecita que nosotros leímos en la página 218, que dice que a un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Listo, entonces esa partecita nos va a ayudar a responder el sí o el no, ¿no? Si yo digo sí es, ¿por qué? Ah, ya, es porque aquí, por ejemplo, me dice que cada elemento del conjunto de partida, en este caso los elementos del conjunto de partida del conjunto R son 36, 121 y 169, pero debe de pertenecerle un solo elemento del conjunto de llegada y en este caso vemos que le pertenecen dos elementos del conjunto de llegada. Entonces, automáticamente esto tampoco es una función. Entonces, diría yo, no es función porque a cada elemento del conjunto de salida le están correspondiendo dos elementos del conjunto de llegada. Muy bien, hasta ahí vamos cuadrando. En este caso hemos visto los tres con diagrama, ¿no? Y ya sabemos. Usted tiene que justificarme, tiene que escribir ahí el por qué no es. El por qué no es. Siempre vamos a ubicar el hecho del por qué no es una función. ¿Listo? Vemos hasta el D. Vamos a ver, perdón, estábamos hasta el C. Ahora vamos a ver el D. El D no me está dando
mediante diagramas, sino me está dando mediante pares ordenados, ¿no es cierto? Entonces, igual podríamos hacer la misma relación. A cada conjunto de partida le debe de pertenecer un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, ¿qué nos dice? La primera pareja ordenada 4, 1. Recordemos que el primer valor corresponde al primer conjunto y el segundo valor de cada par ordenado pertenece al segundo conjunto. Si observamos esas parejas ordenadas del literal D, podríamos decir que si es una función o no es una función. Observemos y busquémosle la razón por lo que sí o por lo que no sería una función. ¿Qué decimos? A ver. ¿No? Si nosotros quisiéramos de pronto distinguir y nos ayuda más bien el sistema de diagramas sagitales, podríamos dibujar dos y podríamos poner los primeros elementos en ese y ver cómo les relaciono con los segundos, ¿no es cierto? En este caso, automáticamente yo podría decir que también no es. ¿Por qué? Porque recordemos que los elementos que están primero son los pertenecientes al primer conjunto y en el tercero y cuarto par ordenado tengo 7.2, quiere decir que al 7 del primer conjunto se va a unir con el 2 del segundo conjunto. Y en el cuarto dice que el 7 también se va a unir con el 3 del segundo conjunto. Entonces automáticamente este número estaría uniéndose con dos números del segundo conjunto. O sea, el 7 se estaría uniendo con dos números del segundo conjunto. Entonces no es tampoco una función, ¿no? Muy bien, vamos a ver. En el literal E, relacionemos igual, veamos los primeros elementos. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Muy bien, no se repite ninguno. Vamos a ver los segundos elementos. Son 4, 6, 9, 9 y 12. ¿Se repite algún elemento con dos elementos del segundo conjunto? ¿Qué me dicen? A ver. No. También encontramos aquí, por ejemplo, dos elementos del primer conjunto se relacionan con un elemento del segundo conjunto. El 2 en el tercer par ordenado se relaciona con el 9 del segundo conjunto y el 3 del cuarto par ordenado se relaciona también con el 9. O sea que dos números del primer conjunto van a ser parte de un solo número del segundo conjunto. Entonces ahí también podríamos decir que no es porque se está relacionando dos números del segundo conjunto, ¿no? Ahí vamos a ir siempre haciendo ese detalle, ese análisis para nosotros ver si es que cumple con el hecho de una función o no. Entonces, vamos a ver algo que también nos decían a nosotros, que nos decían que en la guía, perdón, voy a volverme a la guía, que nos decía que podemos visitar este link, ¿no? Aquí tengo un link de un video, que aquí ya lo tenía abierto. Y aquí en este link podemos observar ese video, que es un video de 10 minutos más o menos, en donde nos indica cómo relacionar cada uno de los elementos y cuándo no cumple con el hecho de ser una función. Cómo unimos cada uno de los valores, relacionándole con una función, inclusive ya incluyendo la fórmula, pero al inicio tenemos de ley el hecho de cómo vamos a ir relacionando. Entonces, por ejemplo, aquí dice relación. ¿Qué es una relación, no? En una relación puede darse las relaciones de distinta forma. Miren, aquí puedo relacionarle un elemento del primer conjunto con dos elementos, con tres elementos del segundo conjunto. No había problema, recordemos que eso ya lo vimos, ¿no? Las relaciones pueden ser en base de cualquier ejemplo que nos den y se pueden ir uniendo. Pero una función ya tiene que estar ligado un solo elemento del primer conjunto con un solo elemento
del segundo conjunto. Haciendo esta aclaración y considerando que también ustedes pueden revisar ese video, yo por efecto de tiempo ya no lo puedo realizar, entonces volvemos a la guía, que estábamos revisando. Ahora nos decía en la tarea, el numeral 1, con eso ya estaríamos acabando. F, no tengo todavía acá 2 elementos más a la derecha, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me dice en el literal F, dice R debe de ser el doble de, siendo L 1, 2, 4 y 16 y M 1, 2, 3 y 8. Si me dice que yo debo de hacer el conjunto R y en el conjunto R voy a escribir los pares ordenados que me da esta condición, ¿no? De ser el doble de. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles sí se cumplirían. Considerando que L es este primer elemento, este primer conjunto, y M es 1, 2, 3 y 8. ¿Cuál de esos pares ordenados que yo arme cumplen con la condición? A ver, chicos. De los primeros elementos del conjunto L y hacia los elementos del conjunto M, dice ser el doble de. O sea, de estos elementos que tengo aquí, ¿cuáles nomás son el doble? El 1 es el doble de algún elemento del conjunto M. Sí, Sí. ¿De cuál es el doble? del 1 mismo. Del 2. No puede ser el doble del 1, porque recordemos que el 1 es el doble de 0.5, ¿no es cierto? Entonces el 1 no puede ser. Vamos a ver, el 2. ¿El 2 puede ser el doble de algún elemento del conjunto M? José, recordemos, ¿no? El doble. Ahí sí podemos decir que el 2 es el doble de 1. Porque 1 por 2, o sea, si yo le duplico al 2, el resultado es 2. Si yo hago 1 más 1, es 2. Ahí está el doble, ¿no? Ser el doble de, dice, ¿no? Entonces el 2 es el doble de 1. Este sí cumple la condición. ¿Cuál sería el par ordenado ahí? 2,1. Muy bien, ahí sería conjunto R 2,1. Luego, tengo el siguiente número, 4. 4 es el doble de alguno de los elementos del conjunto M. ¿Qué dicen? Sí. A ver, chicos. Sí, ¿de cuál es el doble? Del 2. Del 2, correcto, miren. O sea, ya nos fuimos poniendo en el digamos que en la línea de esto de calcular, ¿no es cierto? Entonces, el primer par ordenado que yo tenía era 2,1. Ahora el segundo par ordenado va a ser 4,2. Ya tengo 2 pares ordenados ahí, ¿no? Y el tercer par ordenado, ¿qué sería? El 16 es el doble de alguno de los elementos del conjunto M. ¿Sí o no? Sí, Licen. Sí. ¿De cuál número es el doble? Del 8. Del 8, miren. O sea, sí es factible encontrar. Ya encontré 3 pares ordenados. Entonces yo puedo decir aquí, ya tengo el conjunto R, que es igual. Abro las llaves, pongo paréntesis. El primer par ordenado sería 2,1. El segundo par ordenado sería 4,2. Y el tercer par ordenado sería 16,8. Ahora, de ese conjunto R que yo le armé, ese conjunto R, ¿eso no es una función? No es una función. No es una función. Vamos a ver. Voy a escribirle en mi pizarra, ¿no? Recuerden que ya saqué el conjunto R, ¿no? El conjunto R me dice que es igual al par ordenado 2,1, al segundo par ordenado que me parece que era 4,2
El tercer par ordenado que era 16,8. Muy bien. Entonces, no me voy a fijar en los dos conjuntos que tenía, sino más bien me voy a fijar en el conjunto que yo armé. ¿Por qué? Porque ya me estaba brindando una condición, ¿no? Que dice aquí, ser el doble de. R, ser el doble de, siendo L y M estos dos conjuntos. Entonces yo armé ya un tercer, conjunto en donde ya tengo los elementos que cumplen esta condición. Entonces, si yo ya tengo este conjunto, yo voy a hacerme dos conjuntos sagitales para poner en ellos. En el primero, voy a poner los elementos primeros de cada par ordenado. ¿Cuáles serían estos? ¿Cuáles serían los primeros elementos de cada par ordenado? Me dictan, por favor. El primer par ordenado. 2,1. 2,1. ¿Cuál es el primer elemento de esos dos que me dijeron? 1. El 2. El 2, muy bien. Del segundo par ordenado, ¿cuál es el primer elemento? El 4. El 4. ¿Y del tercero? El 16. Correcto, chicos, del 16. Muy bien, ahora voy a dibujar, en cambio, los segundos números en el otro conjunto. ¿Cuáles serían? Del primer par ordenado, ¿cuál es el segundo El uno. elemento? El 1. 1. Del segundo, El 2. El 2. el 2. Y del tercero, El 8. El el 8. 8. Muy bien. Entonces ya digo, listo, aquí tengo los elementos de cada uno de los conjuntos y aquí me dice que en el primer par ordenado el 2 se une con el 1, ¿verdad? Entonces vamos a irle uniendo. Dice que el 2 se une con el 1. ¿El 4 con cuál se une? Con el 2. Con el 2, muy bien. ¿Y el 16 con cuál se une? Con el 8. Con el 8, correcto. Entonces, ahí está la relación o las líneas que unen a los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Visto desde ahí, eso no es una función. Sí, es una función. Sí es una función porque a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Muy bien, entonces ahí ya hemos conceptualizado. Este sí es, ¿no? Aquí, ¿qué diríamos en este literal F? Sí es una función, ya que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el literal G. ¿Qué me dice ahí? Armar el conjunto R, que sería ser la cuarta potencia de, siendo A estos elementos y B estos elementos. Recordemos que tiene que cumplirse la condición, ¿no? Que los elementos de A, solo vamos a ubicarles a los elementos que sean la cuarta potencia de los elementos de B. Para eso, ¿qué sería factible? Primero yo puedo hacer o calculando los elementos de B, elevándoles a la cuarta potencia. 0 elevado a la cuarta potencia. ¿Cuánto sería el resultado? 0. 0, muy bien. Entonces, ese sí cumple, ¿no? 0 elevado a la cuarta potencia es igual a 0. Entonces, si hay un elemento en el conjunto A que le corresponde a ese elemento, ¿qué sería el par ordenado? 0.0, ¿sí? O 0,0, ¿no? El primer par ordenado. Vamos a ver con el 1. 1 elevado a la cuarta potencia sería multiplicar el 1 4 veces, ¿no? 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. ¿Cuánto ha sido 1 elevado a la 1? Muy bien, entonces también tengo ese número que corresponde en el primer conjunto. 1 elevado a la cuarta potencia es igual a 1. Entonces, el segundo par ordenado sería 1,1, ¿verdad? Listo. Vamos a ver el tercero. 2. 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Cuánto me dará? 2 quiere decir, ¿seguro?
A ver, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Correcto, muy bien. Entonces también tenemos ese par ordenado. ¿Cuál más? El menos 2. Solo me sobra el 81. Tendría que ver si es que el 81 es digamos que es la cuarta potencia de alguno de estos números que tengo a la derecha, ¿no es cierto? O del conjunto B. ¿Será el 3? 3 por 3. A ver, sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3. ¿Cuánto me da, chicos? 27 por 3, 20 por 3, 60, 7 por 3, 21, 60 más 21. 81. 81. Ah, ya, entonces el 3 también, porque el 3 elevado a la cuarta potencia ha sido 81 como resultado. Entonces ya tengo armado ahí, ¿no? Vamos a hacerlo en mi pizarra para que se comprenda de una mejor manera. Voy a armar solamente el conjunto R, para lo cual nos vamos a mover más acá abajito. Ahí vamos a dibujarlo. Entonces me decía, el conjunto R, perdón, es igual a los pares ordenados. Primero era 0, 0, ¿no? Perdón, aquí lo unamos. El segundo par ordenado que era 1, 1,1. 1. Y el tercer par ordenado 2, era 16, si no estoy mal. 16,2. 16,2. Muy bien. Y luego tenía finalmente el 81,3. ¿Por qué eran estos los pares ordenados? A ver, chicos. Porque cumplían la condición, ¿no? Recuerden que la condición que decía R, el conjunto R, ser la cuarta potencia de. O sea, tenía que ser la cuarta potencia. Los elementos del conjunto A tenían que ser la cuarta potencia de, o el resultado de el número de, o los elementos del conjunto B elevados a la cuarta potencia. Entonces, ¿cuáles cumplían esa condición? Ya lo sacamos. Son 4 pares ordenados. Una vez que hemos sacado los 4 pares ordenados, y ahí nomás podríamos deducir si eso no es una función. ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. Eso no es una función. Sí es una función. Sí, es una función. ¿Cómo puedo darme cuenta sin diagramar? O sea, sin poner en un diagrama sagital. Tengo que ver que los primeros elementos, en este caso, por ejemplo, tengo que ver que los primeros elementos no se repitan, ¿no? En todos los pares ordenados. Por ejemplo, 0, el primer elemento del primer par ordenado. El primer elemento del segundo par ordenado es 1, no se repite hasta ahorita. Del tercero es 16, no se repite. El 81 del cuarto no se repite. O sea, son diferentes los 4 primeros números de los pares ordenados. De igual forma voy a ver con los segundos números del par ordenado. 0 es el primer número del primer par ordenado. No se repite, pero con los segundos números. Se repite con el primero, sí, pero recordemos que ahí la unión va a ser solamente entre los dos. Cuando se repite en algún elemento del mismo conjunto, llamémoslo así, ahí se va a complicar porque automáticamente no sería una función. Recordemos entonces los segundos números. En el primero 0, en el segundo 1, en el tercero 2, en el cuarto 3. No se repiten en esa posición, llamémosle así los números. Entonces eso quiere decir que sí es una función. Muy bien, llegamos ya hasta el G. Vamos a ver, el numeral 2. Numeral 2. Tengo 13 literales también, ¿no? Veamos el tiempo. Uy, ya se nos acaba. Tengo 3 literales. ¿Cuál de los 3 le hacemos para que ustedes solamente complementen los 2 que faltarían? A ver, díganme, chicos. ¿Ninguno? ¿Quieren hacer los 3 solitos? Ah, ya. El C, el tercero. Ya veamos qué nos dice este literal, ¿no? Me dice el literal C. F es igual a los números X, a los números que
X siempre y cuando, recuerden que ese slash era siempre y cuando, X o estos números pertenezcan a los números naturales primos, y X sean menores que 19 y Y sean igual a X al cuadrado. O sea, me está dando una condición bastante extrema, ¿no? Me dice que voy a revisar que X. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es X y cuál es Y? A ver, chicos. Los X siempre va a ser el primer número del par ordenado. Aquí, por ejemplo, en el primer par ordenado tengo 2,4. ¿Cuál es X? 2. Ese número va a pertenecer a X, ¿no? Y Y, acá al final tengo Y es igual a X al cuadrado. Quiere decir que el segundo número, Y corresponde al segundo número. En este caso, en el primer par ordenado, 2 equivale a X y 4 equivale a Y. Vamos a ver si cumple. Primero, me decía que X, siempre y cuando X pertenezca a los números primos. ¿Cuáles son los números primos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los números primos? Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, en matemáticas, un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el 1. O sea, quiere decir que son los números que se pueden dividir para uno y para sí mismos, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, entonces ahí ya tenemos una guía para saber cuáles son los números primos. Dice que X pueden ser los números primos o tienen que ser los números primos y nosotros podemos ir descartando o viendo si se cumple toda esta condición, ¿no? Veamos. ¿El 2 es un número primo? Sí. Sí, muy bien. ¿El 3? ¿Número primo? No. ¿No? ¿Para cuál más se puede dividir el 3? A ver, hacia abajo, ¿no? ¿3 dividido para 1? Sí, porque es 3. 3 dividido para 3 a 1. ¿Le puedo dividir para 2? Sí le puedo dividir, pero me da un número con decimal. Entonces tiene que ser una división exacta. ¿El 3 es primo o no es primo? No es. Sí es primo. Recuerden lo que nos decía aquí, ¿no? Dice, los números primos son los números naturales mayor que 1 que tienen únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el 1. Quiere decir que se pueden dividir solamente para sí mismos y para el 1. ¿El 2 se puede dividir para sí mismo? Sí. ¿Y se puede dividir para el 1? Sí. ¿El 3 se puede dividir para 1? Sí. ¿Y se puede dividir para sí mismo 3? Sí. Para el 2 no puedo dividirle porque ya me saldría con decimal. Entonces sí es un número primo. El 5 se puede dividir para otro número que no sea el 1 y el 5 y que el resultado me dé exacto, ¿no? ¿Puedo hacer eso? Por ejemplo, ahí compruebo, ¿no? 5 dividido para 1 me van ayudando. 5 dividido para 1 A 1. a 5. 5 dividido para 1 a 5, ¿no? Muy bien. 5 dividido para 2. ¿Tengo un número exacto si divido 5 para 2? ¿O un número entero? No puedo porque 5 dividido para 2 es 2.5. Automáticamente ya no es entero. Muy bien, vamos a ver. 5 dividido para 3. Sí hay una división, pero me va a dar con un montón de decimales. No es entero. 5 dividido para 4. Tampoco es exacto. Tampoco es un número entero. Entonces el 5 se puede dividir para 1 y se puede dividir para sí mismo. Sí es un número primo. El 7 también es número primo. Por lo regular, los números impares tienden a ser
números primos, excepto el 2, ¿no? El 2 también es un número par, pero también es un número primo. Entonces, si nos fijamos con esa condición, todos los primeros elementos, des en cuenta que son números impares. 2, 3, 5, excepto el 2, ¿no? 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Muy bien. Entonces, sí cumple con esta condición, todos estos pares ordenados. Luego dice que aparte de que los pertenezcan a los números naturales primos, X sea menor que 19. ¿Todos los elementos que corresponden a X son menores que 19? ¿Me dan viendo, por favor? ¿Qué dicen? ¿Quién me da leyendo cuáles son las X de cada par ordenado? Rapidito, a ver. Recuerden que es el primer número de cada par ordenado. ¿Quién me da leyendo? Yo mismo, vamos. El primer elemento de cada par ordenado. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Todos estos son menores que 19? Sí. Sí, correcto. Entonces cumple con la condición que está aquí, ¿no? Todas las X son menores que 19. Y ahora vamos a ver si es que Y, esa es la tercera condición de este conjunto, Y es igual a X elevado al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que ahora los segundos elementos tienen que ser igual a X elevado al cuadrado. O sea, tiene que ser igual al primer elemento elevado al cuadrado. En el primer par ordenado, ¿sí cumple esto? Veamos, 4 me dice que es Y, ¿no es cierto? Y tiene que ser igual a X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da 2 elevado al cuadrado? ¿O 2 por 2? 4. 4. Entonces sí, Y es X elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver al segundo par ordenado. El segundo par ordenado, Y, ¿qué número es? 9, porque Y corresponde al segundo valor del par ordenado. Y dice que este valor tiene que ser igual a X elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? O 3 por 3. 9. 9, correcto. Entonces en el segundo par ordenado se cumple. El tercero, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es el valor de Y en el tercer par ordenado? 25 es Y, ¿no es cierto? Pero me dice que este valor de 25 tendría que ser igual a X, o sea, el primer número elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado o 5 por 5, ¿cuánto es? 25. 25. Entonces fíjense en que cada uno va cumpliendo. Tengo que comprobar que todos sean reales. Por ejemplo, en el primero de la segunda fila dice 121. Y si yo hago 11 por 11, me da 121. Entonces, todo lo que está escrito aquí en la primera indicación cumplen todos los elementos del segundo factor. Y ahora, comprobemos si es que es una función o no es una función. ¿Qué quiero decir con eso? Que a cada elemento X solo le corresponde un elemento Y. Entonces, para ver eso, yo reviso primero todos los primeros elementos a ver si no se repiten. Entonces, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17 no se repite ninguno. Entonces, en el primer conjunto están bien porque todos son independientes, ninguno está repetido. Veamos ahora del segundo conjunto, que sería de los valores de Y. ¿Cuáles son? 4, 9, 25, 49, 121, 169 y 289. Listo, ninguno se repite. Entonces, eso no es una función. Ayúdenme. Sí, es una función. Sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del primer conjunto solo le corresponde un elemento del segundo conjunto. Así de sencillo, chicos. ¿Sí está comprendido hasta ahí? ¿Sí está un poquito más claro? Ustedes van a hacer esas comparaciones en el literal A y B. Van a comprobar
Si es que eso se da, dice, ay, perdón, aquí lo que me está preguntando es, determina el dominio y el rango de cada función. Bueno, si yo determino el dominio y el rango de cada función, en este literal C, lo que vamos a hacer es escribir cuál es el dominio. Para esto, me voy a ir acá arribita y dice, dominio y rango de una función. El dominio de una función es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a F. Se simboliza dominio. Para que una relación sea función, el conjunto de partida debe coincidir con el dominio. ¿Correcto? El rango es el recorrido de una función, es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a F y A. ¿Qué entendemos ahí? El dominio son los elementos del primer conjunto y el rango son los elementos del segundo conjunto o del conjunto de llegada, pero que estén dentro del par ordenado, ¿no es cierto? Entonces, en este conjunto C, ¿cuál sería el dominio? Vamos a ponerle en la pizarra. En el conjunto que estábamos viendo, vamos a escribir al dominio de la siguiente manera. Sería dominio como D es igual a. Son los elementos del primer conjunto, me dice, ¿no? Entonces, en el primer conjunto tendríamos 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Ese es el dominio. ¿Cómo estaba? 2, 3, 5, 7, 11 y 17. Son todos los elementos del conjunto de partida, o sea, del inicial, ¿no es cierto? Si ya sé que ese es el dominio, ¿cuál sería el rango? Me van dictando, por favor, para completar de aquí. ¿Cuál sería el rango? Los elementos del conjunto de llegada. ¿Cuáles son esos? Me dictan 4, 9, 25, 49. Si ustedes tienen el texto ahí, me van ayudando. 4, 9, 25. ¿Cuál más será? 49, 121. 49, 121. Acoliten 169 y 289. Ya, eso es todo. ¿Qué nos pedía ahí? El dominio y el rango. El dominio son todos los elementos que sí coincidan dentro de la función, ¿no? Como ya sabemos que esto sí es una función, entonces el dominio serían los elementos del primer conjunto y el rango son los elementos del segundo conjunto, siempre y cuando esto sea una función. Si no fuera una función, automáticamente ya no tendría correlación, ¿no es cierto? En el caso de que no hayan algún par ordenado que no entre dentro de una función, esos elementos no se consideran, nada más. Entonces aquí ustedes van a escribir entonces, dice en el literal A y B, determina el dominio y el rango de cada función. Sabemos que esto sí es una función y ustedes lo que van a escribir es justo lo que yo hice ahorita. Determinar cuál es el dominio o cuáles son los elementos del dominio y cuáles son los elementos del rango. Listo, chicos. En todo caso, si es que hasta ahí voy a llegar, si es que requirieran, me avisan para yo poderles compartir la grabación de la clase o si es que tienen inquietud.